Ya chicos, buenas noches. Creo que ya puedo ir comenzando también para que no acabemos tan tarde. Bueno, voy a usar la cámara de otro dispositivo porque mi cámara no funciona muy bien, pero bueno, este, vamos a empezar entonces este día, bueno, continuar con el tema del examen físico, la parte del precordio. Vamos a tratar de ver puntos claves, como son aquí tenemos lo que va a contener la presentación, que es básicamente anatomía y fisiología, inspección, palpación, ocultación y un caso clínico para integrar todo lo que estamos viendo. Bien, entonces comenzamos. Ya, vamos a empezar con la parte de anatomía y fisiología para poder recordar un poco dónde nos estamos ubicando y justamente hoy vamos a hablar de lo que es el precordio. Entonces, ¿qué va a ser el precordio? Va a ser esta parte del tórax que va a recubrir el corazón. Quiere decir que es la región anterior y media de la pared torácica. Aquí podemos ver una representación de cómo se verían, ¿no? La parte dentro del tórax, para tener una idea de qué estructuras hay y dónde se van a ubicar. Justamente acá tenemos que recordar que el corazón va a tener estas válvulas, ¿no? Que son 4 válvulas, por donde se va a entrar o salir lo que es la sangre, ¿no? Entonces tenemos que las aurículas, ¿no? Tenemos 2 aurículas, 2 ventrículos, derechos e izquierdos. Entonces tenemos a la válvula, se recuerdan, ¿no? La tricuspidia, la mitral, la aórtica y la pulmonar, que son las principales. En base a eso vamos a trabajar. Ahora tenemos que ubicar dónde están, o sea, como que en la ubicación como tal en el tórax, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Para eso tenemos una referencia, que es la línea medio clavicular, que va a ser muy importante en todo lo que es el examen cardiovascular, ¿no? Del precordio. Entonces, ubicamos primero el primer espacio intercostal, el segundo espacio intercostal, el tercer espacio intercostal, el cuarto y el quinto. ¿Por qué? Porque estas ubicaciones nos van a ayudar bastante en ver lo que es los focos que vamos a ocultar, que vamos a ver más adelante. Tenemos la posición de las válvulas, ¿no? Empezando de arriba hacia abajo, van a ser la válvula aórtica, que va a estar al lado derecho, como vemos acá, ¿no? Más o menos la ubicación. La aórtica está al lado derecho, la pulmonar para el lado izquierdo, la tricuspidia y la mitral. ¿Ya? Eso es como que lo básico que vamos a necesitar para poder seguir con el tema. Y bueno, también recordar el ciclo cardíaco, que igual ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces seguimos. Ahora empezamos ya con el examen físico. Como recordarán, los pasos son 4, ¿ya? Pero en el examen cardiovascular vamos a tomar principalmente 3, porque hay uno que es la percusión, que no va a ser tan útil, ya no se utiliza mucho en lo que es el examen físico. Entonces solamente vamos a ver inspección, palpación y auscultación, que es el orden que se utiliza, ¿no? También entra la percusión, pero como les digo, no es tan útil, entonces no lo vamos a colocar. Entonces vamos a empezar con inspección. En inspección es primero importante tener cuál va a ser la ubicación del paciente. Lo ideal es que, como está en la imagen, esté en posición supina, con la cabeza elevada de 30 a 45 grados y con el pecho descubierto. ¿Para qué? Para que podamos observar todo lo que necesitamos. Entonces, en la parte de la inspección, como ya sabrán, es cuestión de todo lo que uno puede ver. Entonces, ¿qué vamos a ver? Sobre todo 3 aspectos, que son cicatrices, configuración del tórax y el choque de punta. Quería mencionarles que en caso se me corte o se me escuche entrecortado, me avisen porque mi internet a veces es un poco inestable, ¿sí? Ya, bueno, seguimos. Entonces, en cicatrices es importante que veamos si hay alguna, porque eso nos puede indicar alguna operación previa, ¿no? Por ejemplo, si vemos esta cicatriz justo de manera horizontal, podría indicarnos una toracotomía lateral izquierda o una operación valvular también, porque en esta zona se encuentra, ¿no? La válvula mitral aproximadamente. Si vemos una a lo largo de manera vertical, podría indicarnos una esternotomía, ¿no? Que es una operación ya de corazón abierto. Entonces podría indicarnos antecedentes de problemas cardiovasculares también. Eso es por esa parte. Luego, en la configuración del tórax, vemos esta imagen y esto es conocido, ¿no? Esto lo conocemos como la escoliosis. Eh, pero la deformación, que también es antero-posterior, se le denominaría cifoescoliosis, que es una deformación mayor. Entonces, esto puede generar deformación de la caja torácica y eso también puede generar a la larga insuficiencia cardíaca. Entonces, nos puede indicar, ¿no? Depende de qué edad tiene el paciente también. Luego también tenemos lo que es el pectus excavatum, que también depende del grado, puede indicar una
bueno, comprimir como tal los órganos del tórax e incluye, ¿no?, el corazón. Entonces también es importante poder identificar esto. Y ahora lo que viene a ser el choque de punta. El choque de punta lo vamos a poder observar sobre todo en personas delgadas, ¿no? Si es una persona obesa, va a ser complicado que lo observemos. Ahora, ¿dónde se va a ubicar el choque de punta? Y por eso les decía que esta línea es importante, porque esta es la que hemos visto hace un ratito, que es la línea media clavicular, que está, ¿no?, como lo dice, de la clavícula, o parte de la, ¿no?, en la mitad. Y otro sé que es el quinto espacio intercostal. Entonces, en el quinto espacio intercostal con la línea media clavicular es donde vamos a ubicar el choque de punta, que es alrededor, o sea, más o menos por las mamas en este caso, ¿no? Ahora, para poder ver este choque de punta, lo ideal es que usemos una luz, puede ser con una linterna, que esté tangencial al paciente, para que se pueda ver, porque es un poco complicado, ¿no? Como les digo, es más fácil en personas que son delgadas, ¿sí? Entonces, eso es por la parte de lo que vamos a ver. Ahora pasamos a la palpación. En cuanto a la palpación, vamos a también comprobar lo que hemos estado viendo. Entonces, por ejemplo, para empezar, de manera general, para empezar la palpación, tenemos que tener, como todo, como en el examen de todo sistema, tenemos que tener las manos tibias para no incomodar al paciente y colocar al paciente en una posición de cúbito dorsal, que es lo ideal, ¿no? Luego vamos a colocar la palma de la mano derecha en el precordio con los dedos juntos, así como está en la imagen. Ahora vamos a ubicar todas las áreas. Vamos a empezar con el ápex, luego el borde esternal inferior izquierdo y con la base del corazón. Miren, acá tenemos imagen. Este es el ápex. Empezamos con los 4 dedos colocados sobre la piel, sobre la superficie, ¿no? Esto es para evaluar el ápex, luego viene para evaluar el borde external inferior, la zona izquierda, y terminamos con lo que es la base del corazón. Entonces, de esta manera podemos como que abarcar una gran área. Y luego vamos a evaluar lo que es el choque de punta, como habíamos visto, ¿no? Entonces, lo que vimos en la inspección lo vamos a comprobar con la palpación. El choque de punta va a ser este punto externo más externo y bajo en el que se puede sentir una pulsación definida. Entonces, por ejemplo, igual la ubicación va a ser la misma en el quinto espacio intercostal izquierdo con la línea medio clavicular. El área normal que se puede sentir es de 2 a 3 centímetros cuadrados, es decir, es un punto relativamente pequeño. También la amplitud normal es que sea un golpe suave y no sostenido. Ahora, ¿por qué podría aumentar esta amplitud? Por ejemplo, en condiciones como ejercicio, hipertiroidismo o una anemia severa. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que aumente la cantidad de sangre que va a ir saliendo. Entonces, eso va a hacer que este choque de puntos se sienta más fuerte. Y si es que lo intentas buscar y no lo llegas a palpar, puedes cambiar de posición al paciente en una que favorezca que se escuche. Por ejemplo, ponerlo de cúbito lateral izquierdo, como se muestra en la imagen, o sea, que se apoye en su lado izquierdo, que a esto se le llama la posición de pachón, ¿no? Que es para palpar el choque de punta más fácilmente en caso no lo encuentres. Ahora, ¿qué pasa si está desplazado hacia afuera y hacia abajo? Es decir, que ya no lo vas a encontrar como habíamos visto, ¿no? En esta posición normal, que más o menos acá, sino que se encuentra más abajo y más desplazado, ¿no? Por acá más o menos. Entonces, ¿esto qué va a indicar? Un agrandamiento del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque justamente lo que tú vas a palpar es más que nada el ventrículo izquierdo, que es el que está, ¿no?, más al lado izquierdo. Entonces, esto indica un agrandamiento. Y ahora, ¿qué pasa si no lo palpas? Entonces, igual tienes que buscar, por si acaso, al lado derecho, porque puede haber dextrocardia, ¿no?, que es cuando está invertido, o sea, el corazón está invertido. Entonces, la punta va a ser al lado derecho. Pero esos son casos raros, ¿no? De todas formas, a tener en cuenta eso. Bien. Y ahora pasamos, bueno, pero ahora vamos a ver qué es algo patológico, que es el latido parasternal izquierdo, es decir, que el latido esté pegado al borde del esternón, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esto? Hay una maniobra que se llama la maniobra del talón de Dressler, que como ven, o sea, se va a colocar la mano, el talón de la mano, por eso se llama maniobra del talón, el talón de la mano en el cuarto espacio intercostal izquierdo con la línea parasternal. La línea parasternal, ¿no?, es la que está pegadita al borde external izquierdo. Entonces, si es que encuentras un latido ahí, es siempre patológico, ¿no? Y esto va a indicar que un agrandamiento del ventrículo derecho, porque en esa zona es donde se encuentra el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, por esa parte. Ahora,
¿qué alteraciones puede tener este choque de punta que hemos visto? Para empezar, puede haber una sobrecarga de presión. Si hay una sobrecarga de presión, eh, como tal, las paredes del corazón se van a agrandar un poco, ¿no?, con el tiempo. Y también puede haber una sobrecarga de volumen, todo el ventrículo izquierdo. Si hay una sobrecarga de volumen, el corazón, o sea, el ventrículo, puede hacerse más grande, ¿no?, en este caso. Ahora, ¿qué genera una sobrecarga de presión? Que el latido sea sostenido. Y la sobrecarga de volumen que sea vivo. Vivo quiere decir que sea más intenso, porque justamente la cantidad de sangre que va a tener el ventrículo izquierdo va a ser mucho mayor. Entonces, y sostenido quiere decir como más fuerte, porque igual los músculos, o sea, el ventrículo izquierdo se va a contraer con más fuerza, porque incluso su pared está engrosada, ¿no? Entonces, más o menos hay que verlo por esa parte. Ahora, ¿en qué condiciones se puede generar esto? Por ejemplo, tomando en cuenta el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Qué podría generar una sobrecarga de presión? La hipertensión, por ejemplo. La hipertensión arterial, ¿no?, va a hacer que haya una mayor resistencia al paso de la sangre, ¿no?, por la aorta, por ejemplo. Entonces va a hacer que el corazón tenga que contraerse con más fuerza para que la sangre pueda salir. Entonces esto genera, por ejemplo, una sobrecarga de presión y un latido sostenido. Así como la estenosis aórtica, que vamos a ver ahora más adelante qué se trata. El latido vivo, por otra parte, igual que tenga que ver con el ventrículo izquierdo, puede generarse por una insuficiencia aórtica. Cuando hablamos de estenosis, insuficiencia, tal vez lo van a ver más adelante, pero esto tiene que ver con las válvulas del corazón, que hemos visto que son las 4, ¿no? Entonces, estenosis es más que nada cuando la válvula no puede abrirse adecuadamente. E insuficiencia es cuando la válvula no puede cerrarse. ¿Ya? Entonces, más o menos así para poder entenderlo. Entonces, si la válvula aórtica, ¿no?, que es la aorta, la que manda sangre a todo el cuerpo, no puede cerrarse muy bien, entonces va a hacer que se acumule más sangre en el ventrículo izquierdo, porque o sea, cuando haya el latido va a retornar la sangre, porque no se cierra adecuadamente. Entonces, esto va a generar un aumento del volumen, entonces en cada latido va a ser como más fuerte porque va a salir más cantidad de sangre. Igual se va a devolver y va a salir más cantidad de sangre, ¿no? Entonces, esto igual lo van a explicar más adelante, pero les voy mencionando por ahora, ¿no? Ahora, con respecto al ventrículo derecho, ¿qué puede generar? Igual, una hipertensión pulmonar, o sea, con la misma lógica anterior, pero del lado derecho que está la arteria pulmonar. Y el latido vivo en este caso puede ser insuficiencia tricúspide, ¿no?, que es lo contrario al ventrículo izquierdo. Entonces, esa. Ahora, también en la palpación podemos identificar lo que es el frémito. El frémito en este caso va a ser una expresión palpable de los soplos. ¿Qué quiere decir? Primero, vamos a tener que es un soplo, que el soplo va a ser cuando el flujo sanguíneo se vuelve turbulento, es decir, que aumenta. De lo normal, que es un flujo así laminar, va a aumentar, se vuelve turbulento, entonces se va a escuchar. Eso lo vamos a ver más que nada en la auscultación. Pero en la palpación lo que se palpa es el frémito, ¿no?, que es como un pasaje más turbulento de la sangre. Ahora, si es en la sístole, se llama sistólico, ¿no? En la sístole es cuando el corazón se contrae. Entonces, esto puede ser en la estenosis aórtica. Como vemos, estenosis quiere decir que la válvula no se está abriendo bien, y aórtica, que se refiere a la válvula aórtica. Entonces, cuando se dé la sístole, la sangre va a tener un paso turbulento porque esa válvula no se está abriendo bien. Entonces, se puede sentir el frémito. Y diastólico, que es en la diástole, que por ejemplo es la estenosis mitral. ¿Por qué? Porque en la diástole, ¿qué pasa? En la diástole el corazón o sea, los ventrículos se llenan, ¿sí o no? Entonces la sangre está pasando de la aurícula a los ventrículos. Y como esta válvula, es la mitral del lado izquierdo, no se va bien y es turbulento. Entonces puede generar este frémito, ¿no? Básicamente así lo vamos a ir entendiendo todo. Lo ideal es saber qué es estenosis o qué implica insuficiencia y la ubicación de las válvulas, ¿no? Eso es esencial. Bien, entonces seguimos. Ahora vamos a pasar a lo que es la auscultación, ¿ya? Para la auscultación, algunas generalidades para el examen, en este caso. Lo ideal es que el paciente esté, como vimos en un inicio, en posición supina,
con esa elevación de 45 grados. Lo ideal es que también el paciente evite hablar durante la evaluación y también que podamos, o sea, si es la primera vez que estamos evaluando al paciente, que podamos, a la vez que auscultamos, palpar su pulso radial. ¿Por qué? Porque como es un paciente que no conocemos, debemos primero distinguir los ruidos cardíacos, porque vamos a ver que los diferentes ruidos cardíacos van a poder eh, identificarse mejor determinando el pulso radial, porque así vamos a saber cuándo está en sístole y cuándo está en diástole. Entonces, eso nos va a ayudar. Y también para detectar un pulso deficitario, que me parece que lo han visto en alguna clase, ¿no? Que es decir, que no vayan, que no haya sincronía, ¿no? Entre el pulso, los latidos cardíacos y el pulso. Entonces, básicamente, por esas razones. ¿Y qué vamos a evaluar en la auscultación? Vamos a evaluar los ruidos cardíacos, dónde se ubican, si están sincrónicos, los cambios de intensidad, o si hay una división, los sonidos cardíacos anormales y los soplos. Bien, entonces, para empezar el examen, es importante que ustedes puedan acostumbrarse a un ritmo normal, ¿no? Identificar esos, esos dos sonidos que se escuchan, que es ¿no? Para que, o sea, les que se ausculten ustedes mismos que tienen un corazón normal, ¿no? En su mayoría, para que puedan identificar luego cuándo es que hay un ruido extra. Primero escuchen el ritmo normal suyo. Entonces, eso es lo principal. Así que en su casa pueden ir practicando eso. Y para tener como referencia, por ejemplo, vamos a tener al pulso carotidio, que bueno, para el pulso carotidio, recordemos, ¿no? Que es el que está a nivel de las carótidas que están en el cuello. Y es importante que palpemos un pulso a la vez, porque si no, bueno, si comprimimos, podemos disminuir la reacción del cerebro. Entonces, una vez. También el latido del ápex, que es lo de choque de punta, que hemos visto. Y también la escultación del primer ruido. Esto como referencia para ubicar el ritmo cardíaco normal. Ahora, para auscultar, como ya tendríamos visto las partes del estetoscopio, hemos visto que hay como dos partes aquí, que es una más grande, que sería el diafragma, y una más chiquito, que es la campana. Entonces, con cada uno de estos vamos a poder auscultar diferentes ruidos. Con el diafragma usualmente se auscultan sonidos agudos y con la campana sonidos graves. Entonces, con el diafragma idealmente vamos a poder identificar el primer ruido y el segundo ruido, y con la campana el segundo y tercer ruido. Y también nos va a favorecer a escuchar soplos, por ejemplo, en patologías como la insuficiencia aórtica o la mitral, la estenosis aórtica o los roces pericárdicos. En cambio, la campana nos puede ayudar con la estenosis mitral. Y para escuchar con la campana hay que tener cuidado de no apretar, o sea, no hacer mucha presión, sino que esté ligeramente sobre la piel, porque si la apretamos mucho ya se convierte como un diafragma. Entonces, hay que tener cuidado en el examen en esa parte. Igual todo eso lo podemos practicar en el taller y se va a practicar. Bien, entonces, vamos a ir con los focos donde vamos a auscultar, ¿no? Porque para auscultar de manera normal primero tenemos que conocer dónde vamos a auscultar. Entonces, van a ser 4 focos los principales, y bueno, hay uno extra que vamos a ponerlo igual, pero los principales son 4. Bien, vamos a ir en orden, ¿sí? De arriba hacia abajo, como hemos visto en la diapo de anatomía. Entonces, el foco aórtico, como lo dice su nombre, no va a estar ubicado en el segundo espacio intercostal, en la línea parasternal derecha, es decir, va a estar al lado derecho. ¿En qué patologías se puede escuchar algún soplo o algo anormal aquí? En la estenosis aórtica y en la insuficiencia aórtica, justamente porque es el componente aórtico, ¿no? Ahora, el foco está vamos a ver qué patologías podemos encontrar, la estenosis pulmonar y la insuficiencia pulmonar. Igual el foco mitral, en este caso no se va a relacionar tanto por dónde está ubicada la válvula mitral,
pero la vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal con la línea media clavicular al lado izquierdo. Y igual esto, patologías, estenosis, insuficiencia mitral en este caso. El foco tricuspidio en el cuarto espacio intercostal con la línea paraesternal, es decir, pegado al esternón izquierdo. Y las patologías de igual manera, estenosis, insuficiencia tricuspidios. Y el otro, el que les decía que es uno extra, es el accesorio, que va a estar en el tercer espacio intercostal con la línea paraesternal izquierda. Bien, acá está la leyenda. Pero básicamente es, o sea, la patología, es decir, la insuficiencia, va a corresponderse sobre todo con el foco que estamos ocultando. Entonces, acá tenemos una imagen representativa donde vamos a poder identificar dónde están estos focos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el primero, vemos que es el segundo espacio intercostal, sería el aórtico, ¿verdad? Y al mismo nivel, pero al otro lado va a estar el pulmonar. En el cuarto, perdón, en el número 3 va a estar el foco tricuspidio, que es aproximadamente el cuarto espacio intercostal, pegado al esternón, o sea, la línea paraesternal. Y en el número 4 va a estar lo que es el foco mitral, ¿no? Es el quinto espacio con la línea media clavicular, aproximadamente. Bien, entonces eso es importante porque estos son los focos que ustedes van a auscultar idealmente cuando hagan su examen cardiovascular, ¿no? Bien, entonces continuamos con lo que viene a ser la auscultación. Ahora vamos a ver cuáles son los fluidos cardíacos. Me imagino que esto lo recuerdan de fisiología, pero igual es muy importante que ustedes tengan esto bien claro porque lo que viene, o sea, después identificar los soplos y eso, o sea, parte de aquí. Así que es importante que recuerden esto. Entonces vamos a ver los ruidos, ¿no? Primero hay que identificar cuál es la sístole, cuál es la diástole, ¿no? Entonces, la sístole va a ser cuando el corazón se contrae, ¿verdad? Y la diástole cuando se relaja y hay lo que es el llenado. Entonces, el primer ruido, ¿cuál va a ser su origen? El cierre de las válvulas mitral y tricuspidio, sobre todo la mitral, que es la más fuerte. ¿Dónde se va a localizar? Como la mitral es la que predomina, va a estar en el foco mitral. O sea, ahí lo vamos a poder escuchar con mayor intensidad. Ahora, ¿en qué tiempo del ciclo cardíaco se va a escuchar? Esto va a ser al inicio de la sístole, porque recordemos que para que haya sístole, es decir, para que el corazón se contraiga, las válvulas mitral y tricuspidia tienen que estar cerradas, porque si no la sangre se regresaría a las aurículas. Entonces, el cierre puede ser fuerte, ¿no? Por ejemplo, una estenosis mitral o estenosis tricuspidia, porque estas válvulas de por sí ya van a tener, ¿no? Como es estenosis, una dificultad para cerrarse, entonces se va a escuchar más fuerte. Y puede ser suave si hay un llenado ventricular prolongado. Pero lo importante es que entiendan qué significa escuchar el primer ruido, ¿no? Y vamos a tenerlo aquí, básicamente, cuando empieza la sístole. Bien, ahora el segundo ruido, ¿cuál es su origen? El cierre de las válvulas aórticas y pulmonar. Ahora, va a tener dos componentes, ¿no? En realidad, el cierre de la válvula aórtica va a ser mucho más fuerte que el de la pulmonar, entonces, por eso es que se va a escuchar más, y a veces incluso puede como desdoblarse, porque este ruido de la aórtica va a ser mucho más fuerte, y esto es algo normal, algo fisiológico. ¿Dónde lo vamos a escuchar? Se puede escuchar en el foco aórtico y en el foco pulmonar. ¿Y en qué momento lo vamos a escuchar? Como ese cierre de las válvulas aórticas y pulmonar, lo vamos a escuchar cuando esta transición de sístole a diástole. ¿Por qué? Porque estas válvulas tienen que cerrarse para que se pueda dar el correcto llenado, ¿no? Llenado ventricular. Entonces, puede ser un cierre suave, si hay una movilidad reducida, es decir, en estenosis, ¿no? Que no va a poder, o sea, va a tener de por sí una movilidad reducida porque no se puede abrir bien, o en el fallo del cierre también. Y fuerte, en este caso, en la hipertensión. Y aquí lo tenemos, ¿no? Está justo en este cambio de sístole a diástole. Bien, entonces estos dos sonidos, el ruido 1 y el ruido 2, van a ser fisiológicos. Y aquí tenemos más o menos como un desdoblamiento, o sea, una apertura de lo que son los ruidos, ¿no? Entonces, en el S1 es el cierre. Los principales componentes, ¿no? Son el cierre de la mitral y tricuspidia, como está aquí. Pero también, en este caso, va a haber la apertura de la aórtica y pulmonar, solo que este ruido no lo vas a escuchar, ¿no?
predomina el cierre de la mitral tricúspide. Y el S2, que predomina el cierre de la válvula aórtica, que también están los demás, ¿no? Cierre de la válvula aórtica y pulmonar y la apertura de la mitral tricuspidia, pero eso no lo vas a escuchar porque es muy suave, ¿no? Muy bajo el sonido. Entonces, bien, eso por los primeros dos ruidos. Ahora vamos a pasar a ver los otros dos. Bien, entonces, de igual manera tenemos que ubicarnos en el ciclo cardíaco y como nos quedamos, ¿no?, en el S1 y S2. Ahora viene el S3. ¿Y qué significa escuchar un S3? O sea, ¿cómo se genera este S3? Se va a generar por un llenado ventricular rápido. Es decir, que los ventrículos se están llenando muy rápido. Entonces, ¿dónde se va a localizar? En el foco mitral, sobre todo. ¿Y cuándo se va a dar? En la diástole temprana. ¿Por qué? Porque la diástole es el momento en el que el corazón, los ventrículos se llenan, ¿no? Entonces, esto se va a escuchar como el famoso galope, que seguro han visto, han escuchado, que se escucha como un galope, ¿no? Como tres ruidos juntos. Entonces, va a ser fisiológico, puede ser fisiológico, sí, en personas jóvenes, menores de 40 años, en deportistas y en el embarazo. Y es patológico si hay una disfunción sistólica. ¿Qué quiere decir difusión sistólica? Quiere decir que el corazón no puede contraerse adecuadamente. O sea, el ventrículo izquierdo no puede eh, contraerse adecuadamente. Entonces, vamos a encontrarlo aquí. En el ciclo cardíaco va a estar aquí. Básicamente estamos en la diástole, cuando ya está viendo un llenado del ventrículo izquierdo, bueno, de los ventrículos, y justo acá se va a escuchar el S3. Bien, y pasemos al S4. ¿Qué significa un S4? Es la contracción de las aurículas, contracción diastólica tardía de las aurículas. Principalmente la vamos a encontrar en el foco mitral, y esto se da en la diástole tardía, ¿no? Porque como conocemos o recordamos del ciclo cardíaco, la diástole va a tener también sus etapas. Entonces, primero hay un llenado rápido y luego está la contracción auricular, ¿no? Entonces, en esta contracción auricular es donde se escucha el S4 en este caso. Y este va a ser patológico si es que es palpable y va a haber por una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir disfunción diastólica? Que el ventrículo no va a poder relajarse, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿Y dónde va a estar? ¿No? Va a estar casi al final ya de la diástole, ¿no? Cuando sea esta contracción de las aurículas para que toda la sangre de las aurículas pueda pasar a los ventrículos. ¿Bien? Entonces, teniendo estos ruidos como claros, sobre todo el S1 y el S2, vamos a poder entender mejor lo que viene. Entonces, vamos a hablar de los soplos, ¿no? A ver, chicos, seguro han escuchado sobre los soplos. ¿Alguien me puede decir cómo lo definiría? ¿Cómo definiría un soplo cardíaco? A ver, ¿los escucho o los leo? A ver, chicos, ¿alguno recuerda qué es el soplo? ¿Qué es un soplo? Creo que ya lo mencioné también. Bueno, igual si no están seguros, no hay problema. Ya, vamos a ver entonces. Ah, ya, a ver, alguien dijo, es un sonido producido por el paso turbulento por las válvulas aórticas. Exacto, muy bien. Claro, o sea, no solamente por las válvulas aórticas, pero sí está bien que sea un sonido producido por el paso turbulento. Muy bien. Y claro, o sea, este flujo que va a pasar, este flujo de sangre que va a pasar, ¿no? Por las válvulas, por todas, es un flujo laminar. Entonces, cuando se vuelve turbulento, es que se va a escuchar, ¿no? Entonces, justo lo habíamos visto hace un rato. Ahora, ¿por qué se puede volver turbulento? Ya sea porque el flujo sanguíneo esté acelerado, ya sea porque la apertura por donde va a pasar este flujo es estrecha. Con esto podemos tomarlo como ejemplo, por ejemplo, la manguera, ¿no? Cuando tenemos una manguera normal y como tapamos con el dedo la luz, ven que el agua sale con más fuerza. Igualito es, por ejemplo, en el caso de la estenosis, ¿no? En la estenosis, la válvula no se abre bien.
Entonces, la luz, o sea, el diámetro que tiene la sangre para pasar es menor. Entonces, por eso pasa como más fuerte. Y eso puede hacer que se genere como esa turbulencia. Y también por un flujo retrógrado por una válvula incompetente. ¿Qué quiere decir incompetente? Es insuficiente, ¿no? O sea, que no se va a cerrar adecuadamente. Entonces, si una válvula no se cierra bien, va a haber un flujo retrógrado. Quiere decir que la sangre se va a devolver. Por ejemplo, si la sangre normalmente tiene que pasar de la aurícula al ventrículo, ¿y qué es lo que impide que regrese? Que las válvulas mitral y tricuspidia se cierren, ¿no? Porque esas válvulas conectan las aurículas y los ventrículos. Pero ¿qué pasa si no se cierran bien? Entonces va a haber un flujo retrógrado. Bien, entonces vemos que el soplo va a tener ciertas características que es importante que las describamos. Primero está la intensidad, ¿no? Que vamos a ver como ciertos grados para poder definirlo. Entonces, la intensidad en grado 1 es muy débil, o sea, soplos muy débiles, que solo van a ser escuchados por expertos, cardiólogos expertos. En el grado 2 va a ser débil igual, pero podría ser escuchado por cualquier persona, no necesariamente expertos. En el grado 3 va a ser un soplo moderado, va a ser fácil de escuchar. El grado 4 es cuando ya va a ser fuerte y con un frémito, el frémito, ¿no? Que es cuando se palpa. El grado 5 va a ser muy fuerte y se va a poder escuchar sin necesidad de presionar tanto el esqueto, ¿no? Sino que esté ligeramente en el pecho. Y el grado 6 ya va a ser que se escucha sin estetoscopio. O sea, sin necesidad de usar el estetoscopio, tú ya los puedes escuchar. Entonces, bien, una de las características es la intensidad. Otra característica es la irradiación, que también puede ser importante para definir qué tipo de soplo es. Por ejemplo, ¿a dónde puede irradiarse? A las arterias carótidas, que están, ¿no? en el cuello. ¿En qué casos se irradiaría un soplo a las arterias carótidas? Por ejemplo, los soplos de la estenosis aórtica pueden irradiarse a las arterias carótidas, ¿no? A la línea, a la axila izquierda, por ejemplo, ¿qué soplo puede irradiarse? De la insuficiencia mitral. Y a la región interescapular de la estenosis pulmonar. Básicamente esto son ejemplos, pero la idea es que ustedes cuando hagan su historia clínica puedan describir a dónde es que se irradian y eso les pueda como que ayudar más en su diagnóstico. Bien, otra característica es la configuración, ¿no? ¿Cómo es el soplo? ¿Cómo lo escuchan? Es uniforme, quiere decir igual en el tiempo, o sea, en todo el tiempo que lo escuchen. Decreciendo, es decir, que empieza muy fuerte y va bajando la intensidad, o creciendo, que empieza bajo y va aumentando la intensidad. O también puede ser creciendo decreciendo. Ahora, identificar esto puede ser complicado en realidad. O sea, por ejemplo, si es uniforme, sí podrían identificarlo porque se va a escuchar en todo el tiempo, pero ya ver esto de creciendo, creciendo, va a ser un poco más difícil y es más para los cardiólogos, ¿no? Es muy difícil que realmente puedan escuchar esta característica. Bien, y otra característica es el tono. ¿Cómo va a ser el tono? Si es un tono alto o puede ser un tono bajo. Si es un tono alto, significa que hay una, o sea, alta presión y también velocidad. Y si es un tono bajo, significa que hay baja presión y baja velocidad, ¿no? Eso es más que nada para que ustedes orienten más o menos su historia, o sea, lo que pueden ustedes hallar, ¿no? Lo que mayormente se coloca es lo que es intensidad y lo que es irradiación, que es lo que puede identificarse mejor. Bien, entonces seguimos con las características. Bien, otra característica es el tiempo. ¿Qué quiere decir tiempo? O sea, ¿en qué momento del ciclo cardíaco se van a escuchar estos soplos? Y por eso es importante que ustedes puedan identificar primero el latido normal y puedan identificar qué tiempo es el que ustedes están escuchando. O sea, están escuchando sístoles, están escuchando diástole. Entonces, ya, para eso es importante que también puedan usar el pulso para ayudarse. Ahora, pueden ser, ¿no?, sistólicos, pueden ser diastólicos o pueden ser continuos. O sea, esta clasificación depende de en qué momento lo escuchas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un sistólico. Vemos que justo estamos entre S1 y S2, ¿no? ¿Y qué pasa entre S1 y S2 recordando nuestro ciclo cardíaco? Si en S1 se cierran las válvulas mitral y tricuspidia, quiere decir que estamos entrando a sístole. Todo es periodo a ser sístole, por eso se llaman sistólicos. Y está en toda la sístole. Entonces se llama, como se describe, pansistólico. Pan significa en todo, ¿no? Todo. Entonces,
los nombres van a ser, se van a sacar, o sea, de cómo se produce, ¿no? Pan porque es en todo, pan sistólico. ¿Dónde se puede ver esto? Por ejemplo, sobre todo cuando abarca todo, o sea, todo el tiempo, son insuficiencias, porque en la insuficiencia la sangre va a retornar durante todo ese periodo de contracción, por ejemplo, ¿no? Que es la sístole. Ahora, aquí vemos otro, por ejemplo. Vemos que empieza fuerte y va disminuyendo. Entonces, y empieza justo cuando termina ese uno. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Proto, porque proto es como temprano. Entonces, empieza como que justo donde empieza la sístole. Protosistólico. ¿En qué se puede ver esto? En insuficiencia mitral aguda, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos otro que va a ser como un rombito, ¿no? Que va a aumentar y disminuir. Y está justo al medio, está al medio de la sístole. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Mesosistólico, porque está al medio. Y esto lo vamos a ver, este es muy famoso, se le conoce como el eyectivo, que se va a dar en la estenosis aórtica o pulmonar, ¿no? Porque igual tenemos que imaginarnos el ciclo para poder entender con qué patología se puede asociar, ¿no? Si entendemos que estamos en sístole, ¿qué debería pasar en la sístole? ¿No? Que en este caso la sangre, ¿a dónde va a pasar? ¿No? La sangre se va a ir por la arteria aorta y la pulmonar, porque en la sístole el corazón busca llevar sangre a todo el cuerpo, entonces va a estar pasando la sangre por la arteria aórtica y pulmonar. Para que se escuche un soplo, entonces, tiene que haber un fallo en lo que es estas válvulas, ¿no? En la pulmonar o en la aórtica, porque se está escuchando en sístole. Entonces, así lo sacamos más o menos, ¿no? Entonces, significa que estas válvulas no se están abriendo bien y por eso es que escuchamos el soplo en sístole. ¿Y cómo lo diferenciamos de una insuficiencia? Porque la insuficiencia suele ser así, no suele ser en todo el tiempo. Bien, entonces, bien, seguimos. Y bueno, este último que vemos que está al final de la sístole, entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Telesistólico. Tele es como al final de la sístole. Y eso lo podemos ver cuando prolapso es cuando como que las valvas de la válvula eh, se caen, por así decirlo. Entonces, bien, entonces viendo el prefijo podemos sacar en qué tiempo se encuentra, ¿no? Pero también describir estos dos, el proto y el tele, también es un poco complicado. A mi parecer, el más sencillo es el pansistólico, porque ese sí se escucha muy fuerte, ¿no? El electivo también podría ser, pero con práctica. Y ahora pasamos a los diastólicos. Igual en los diastólicos tenemos que recordar, entonces, qué va a pasar entre S2 y S1, ¿no? Vimos que aquí está la sístole, ¿no? Entre S1 y S2. Y luego, ¿qué viene? La diástole. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que se van a cerrar acá en S2, se cierran la aórtica y la pulmonar, y van a estar abiertas, ¿cuáles? La mitral y la tricuspidia, porque el corazón se está llenando, o sea, los ventrículos se están llenando. Entonces, igualito con el prefijo, vamos a ver que este es un soplo protodiastólico, que es decir, como al inicio. Eso se puede dar en una insuficiencia aórtica o pulmonar. De igual manera, ¿no? Como estamos en la diástole, quiere decir que son los ventrículos se están llenando. Entonces, si encontramos un soplo en la arteria aórtica, en el foco aórtico o pulmonar, quiere decir que están fallando. ¿Y cómo podrían estar fallando? Sería que no se cierran bien, ¿no? Porque en este caso deberían estar cerradas, porque se está llenando los ventrículos. Entonces, algo así podemos sacar más o menos, porque a veces es un poco difícil identificar como que este rombito, ¿no? Digo, este triángulo. Entonces, así podemos sacarlo. Ahora, igual este es como un rombito que está al medio, entonces lo llamamos mesodiastólico. Y eso se puede dar en la estenosis mitral o en la estenosis tricuspidia. Y el último que es igual ¿no? que el anterior que está al final, que sería un telediastólico, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en una insuficiencia aórtica grave. A este se le llama como el soplo de Austin Flint, pero esos son nombrecitos, ¿no? Que lo ideal ahorita es que podamos entender
por qué se dan los soplos y entender como que los tiempos del ciclo cardíaco para poder razonar los soplos, ¿no? Y son más como no memorizar, sino ir razonando. Terminan continuos. Continuos quiere decir que se va a dar durante todo el ciclo, ¿no? O sea, tanto sístole como en diástole. Entonces, por ejemplo, esto se va a dar en el conducto arterioso persistente o en fístulas arteriovenosas. Eh, Estos no son tan, o sea, no van a escucharlos tanto, pero básicamente quiere decir que el corazón como va a estar, o sea, se va a estar distribuyendo sangre, no tanto por las válvulas, sino por defectos ya tal vez congénitos, ¿no? Vamos a entenderlo también, identificando bien el ciclo cardíaco en este caso. Ahora, hay algunas maniobras que se pueden usar para poder identificar mejor los soplos, en este caso. Por ejemplo, está la inspiración, que la inspiración que va a generar, ¿no? Fisiológicamente, va a aumentar la carga del ventrículo derecho, la precarga, perdón, y va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. Como recordemos, la precarga, ¿no? Va a ser la distensión de los ventrículos, es decir, como cuando se ha llenado. Y esto que va a generar en los soplos, que puede incrementar los soplos del lado derecho, justamente porque es en este lado donde se incrementa la precarga. ¿Bien? Entonces, otra es la maniobra de Valsalva, que es, seguro la van a escuchar bastante, que básicamente es como está en la imagen, ¿no? Que es taparse la nariz y como que soplar con la boca cerrada. Y esto que va a hacer va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo y la del ventrículo derecho. Entonces, si disminuyen la precarga, esto va a disminuir en sí los soplos y va a aumentar la intensidad de soplos del prolapso de la válvula mitral. Y ponerse de cuclillas, esto puede generar que incrementen tanto la precarga del ventrículo derecho como del izquierdo. Y como incrementan la precarga, entonces se incrementa la intensidad de todos los soplos. Entonces, esto puede ayudarles si es que, por ejemplo, encuentran un soplo pero no están seguros si eso no es, entonces pueden aplicar una de estas maniobras y identificar si realmente es un soplo o no. Bien, vamos a pasar un caso clínico para integrar que hemos visto. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para que pueda hacerla ahorita antes de pasar al caso o también al final, que sean. Voy a esperar un ratito para ver si tienen preguntas. Y así no empezamos con el caso, igual al final pueden hacer sus preguntitas, ¿sí? Voy a cambiar de audio, creo, porque esto está con la computadora, así que un ratito, chicos. No va a escuchar, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Ya, entonces vamos a ver el caso clínico. ¿Algún voluntario que quiera leerlo? Solo para leerlo, chicos, y decirme que hallazgo encuentran importante o que les llama la atención. Pueden prender su micro para que puedan leerlo o levantar su manito, aunque creo que no puedo ver quién levanta la mano. Así que solo prendan su micro.
Y bueno, en todo caso yo lo leo, pero espero que sí puedan participar porque la idea es esa, que ustedes puedan decirme sus hallazgos. Entonces, ya, dice, un hombre de 75 años que va al médico para evaluación de dificultad respiratoria progresiva y fatiga durante el último mes. Informa que no puede subir más de un tramo de escalera sin experimentar dificultad para respirar y mareos. Tiene hipertensión e hiperlipidemia. Sus medicamentos incluyen enalapril, atorvastatina y aspirina en dosis bajas. Ha fumado un paquete de cigarrillos al día durante los últimos 50 años y no bebe alcohol. En las funciones vitales está temperatura 37, pulso 70, frecuencia respiratoria en 18 y presión 100 sobre 80. Y el examen físico muestra pulsos periféricos débiles y se va a mostrar el examen cardíaco, ¿no? Que lo vamos a escuchar en el video. Entonces, voy a intentar que se escuche. Me avisan si se escucha, sí. Voy a ponerle play, a ver. ¿Pueden escucharlo? A ver, voy a poner de nuevo. Ya no se escucha. A ver, un ratito. Creo que ahora sí. A ver. Y ahora sí se escucha, ya, a ver. Entonces, como les había mencionado, para poder, primero hay que identificar el ritmo cardíaco normal y también identificar los tiempos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con el pulso. Lo ideal es que ustedes vayan palpando el pulso mientras que ocultan. ¿Por qué? Porque en ese cuando palpen el pulso es que se está moviendo, ¿no? Porque es el momento en el que el corazón bombea hacia todo el cuerpo. Pero como estamos virtual, no se puede palpar. Entonces, lo bueno de este video es que tú puedes ver el pulso tidio. Acá se está es un poco exagerado, entonces se puede ver como si lo palpara. Entonces, voy a agrandar la imagen en todo caso. Y aquí van a notar el pulso. Entonces, creo que en las diapositivas que les pasé igual está el video, si no sé, o pueden verlo ya con. Chicos, un ratito. Se me desconectó el Zoom, un toque.